Ministerios Aliento de Vida presentan. Hoy yo quiero que examinemos algunas cosas para que entendamos cuán cerca está la venida del Señor. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es un tiempo en el que Dios está tratando específicamente y especialmente con todas las naciones que no son Israel. La Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendecido por el Señor. Amén. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. Usted será bienvenido juntamente con toda su familia y sabremos que será grandemente bendecido por parte del Señor. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Quiero hablarles en este día de el libro de Zacarías como un libro que hay que volver a leer. Zacarías, el libro que debemos volver a leer. Toda la Biblia es importante, toda la Biblia debe ser releída una y otra vez. Pero esta semana en particular tiene una significación trascendental lo que dice el profeta Zacarías, porque esta semana ocurrió un evento que acerca mucho más el cumplimiento de ciertas profecías bíblicas. Esta semana la Organización de Naciones Unidas aceptó como una nación no miembro, pero sí como observador a los palestinos. Legalmente no lo institucionaliza, no lo está aceptando como miembro, pero legalmente le está dando un voto y los está reconociendo como nación. Y eso es sumamente interesante porque hasta ahora los palestinos eran una institución representada por la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina. Esta semana pasaron a ser reconocidos en términos prácticos como una nación. ¿Qué puede significar eso? Bueno, el mismo Mahmoud Abbas, que es el presidente de la OLP y de Palestina, una cosa dijo muy clave esta semana. Lo dijo en Naciones Unidas. Él decía que ellos serán una nación con Jerusalén como capital, o por lo menos decía Jerusalén Oriental como capital. Yo sé que quizás usted diga, bueno, pastor, ¿qué tiene eso que ver con mi vida? Hábleme de arroz, de habichuela, de frijoles, hábleme de cosas prácticas que tengan que ver con mi vida. Hábleme de la crisis que yo tengo, hábleme del problema que tengo. Escúcheme, no se acelere, no se adelante, porque si usted ignora estas cosas, probablemente va a estar fuera de la perspectiva profética y no va a entender algunas cosas que es importante que entienda. Hoy yo quiero que examinemos algunas cosas para que entendamos cuán cerca está la venida del Señor. El libro de Zacarías es un libro considerado como el libro más mesiánico del Antiguo Testamento, o sea, de profecías mesiánicas, aparte de lo que es el profeta Isaías. Pero Isaías es un volumen de 66 capítulos, Zacarías solo tiene 14. Y la mayoría de los evangelios y de los libros del Nuevo Testamento citan a Zacarías permanentemente. Yo quiero que examinemos por lo menos 3 profecías mesiánicas de Zacarías que tuvieron cumplimiento ya.
Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13 dice lo siguiente. Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13 dice: si les parece bien, denme mi salario, de lo contrario déjenlo así. Y el pago que me dieron fue 30 monedas de plata. Y el Señor dice: vaya precio el que me han puesto, échalo al tesoro. Y yo tomé las 30 monedas de plata y las eché al tesoro del templo del Señor. Zacarías capítulo 11, versos 12 y 13. Lo leo en la Reina Valera tradicional que ustedes tienen. Y dice: y les dije, si les parece bien, denme mi salario, y si no, déjenlo. Y pesaron por mi salario 30 monedas de plata. El precio por el que vendieron al Señor Jesucristo, al Mesías, al ungido, fue 30 monedas de plata. Zacarías está profetizando, por lo menos más de 400 años antes de que esto acontezca, que el precio por el que venderían al Señor, el precio que le pondrían al Señor serían 30 monedas de plata. Más de 400 años antes de que se cumpliera, el profeta Zacarías, inspirado por el Espíritu Santo, estaba hablando de eso. Quiero que veas Zacarías capítulo 13, versículo 7. Zacarías capítulo 13, verso 7 dice lo siguiente. Zacarías capítulo 13, verso 7. Levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Hiere al pastor y serán dispersadas las ovejas, y haré volver mi mano contra los pequeñitos. Está hablando acá de parte del sufrimiento que enfrentaría el Mesías, el Señor Jesucristo. Y esa máxima: hiere al pastor y se dispersarán las ovejas. Más de 400 años antes de que ocurriera, está hablando el profeta Zacarías. Pero la siguiente profecía le va a ser muy familiar y muy conocida. Zacarías capítulo 9, verso 9 habla de la entrada triunfal del Mesías a Jerusalén. Y eso ocurrió. Zacarías capítulo 9, verso 9 dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Antes del Señor Jesucristo ir a la cruz del Calvario, en las fiestas que hacían previas a ese tiempo del sacrificio del Cordero, todos los años en Israel hacían el ensayo, escúcheme, por cientos de años. Ensayaban ellos, porque estaban esperando al Mesías, ensayaban cómo iban a hacer cuando llegara el Mesías. Y comenzaban a decir ese día: Hosanna al que viene en el nombre del Señor. Cada año ellos ensayaban eso, ese día. Pero no entraba nadie. Pero ese día, hermano, cuando Jesucristo estaba allí, sin que nadie se lo propusiera, y sin que Jesucristo fuera un aprovechado, porque alguien puede decir: eso fue que se aprovechó él. No. Mire, si los fariseos y esa gente hubieran tenido el poder para impedían que Jesucristo hubiera entrado. Pero la escritura se tenía que cumplir, y Jesucristo venía sobre un burrito. Lo que ellos estaban esperando era un Mesías, escúcheme bien, que viniera en caballos gigantescos, poderoso, un Mesías triunfador. Pero esta vez el Mesías vino en una tonalidad humilde, y nunca ellos sospecharon que el Mesías vendría trotando sobre un burrito, un asno. Y ese día entra Jesús, y todo el mundo se disparó en el ensayo a decir: bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene, el Mesías, el ungido. Escúcheme bien, y se cumplió la palabra profética.
Y ese día estaban los fariseos locos diciendo, ¿qué está sucediendo? Todo el pueblo se ha ido detrás de él. El Mesías, el ungido, porque la palabra Cristo lo que quiere decir es ungido, que es lo mismo que Mesías. Y se cumplió esta profecía. Pero el libro de Zacarías está lleno de profecías mesiánicas, profecías que tienen que ver con Jesucristo, cumplidas. Solo hay un par que todavía no se han cumplido. Ahora, esto de que esta semana la ONU reconoce de hecho, quizás no de derecho, pero sí de hecho a Palestina, a los palestinos como una nación. ¿Qué tiene que ver eso? Yo quiero que veamos tres cosas básicas. La primera, vaya por favor, abra su Biblia en el libro de los Romanos, capítulo 11, verso 25. Carta a los Romanos, capítulo 11, verso 25. Aquí está describiendo dos cosas, dos hechos importantes que hay que tomar en cuenta. Romanos capítulo 11, verso 25 dice lo siguiente: no quiero, hermanos, que ignoren este misterio. Note esa palabra, misterio, para que no sean arrogantes en cuanto a ustedes mismos. El endurecimiento de una parte de Israel durará hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dos cosas se está señalando. Número uno, hay un endurecimiento en Israel o en los judíos con respecto a Jesucristo el Mesías. La mayoría de los judíos rechazan de plano y de hecho a Jesucristo como el Mesías. No quieren saber de Jesucristo, lo ven como un impostor, porque ellos estaban esperando desde aquellos tiempos a un Mesías que vendría de tal o cual forma, pero el Mesías vino primero a dar su vida por toda la humanidad para dar salvación y vida eterna. En aquel entonces ellos esperaban un Mesías que los iba a librar del yugo romano. Y el Mesías vino en un burrito, pero eso era lo que decía la escritura, la profecía bíblica. Ahora escúcheme bien. Desde allí ha ocurrido un endurecimiento en parte a Israel, a los judíos. Pero eso no va a durar toda la vida. Y ese endurecimiento es una especie de misterio, porque mientras ocurre ese endurecimiento, Dios está haciendo algo extraordinario en el mundo. Está salvando a miles y a millones de personas por todas partes. Y es ahí que dice: ¿hasta cuándo durará este endurecimiento? Hasta que se haya entrado la plenitud de los gentiles, la plenitud, la totalidad de los gentiles. Ahora quiero que vea Lucas 21, 24 para que entienda mejor ese término. Lucas capítulo 21, verso 24, podemos entender mejor el término de la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo es y hasta cuándo es ese tiempo? Lucas 21, 24 dice: caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y eso ya ocurrió. Y Jerusalén será pisoteada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Ojo, aquí hay sabiduría de Dios. Aquí hay una señal profética importante. Jesús, el Señor, está hablando de algo que habría de ocurrir. Él dijo: veis este templo, en 3 días va a ser derribado. Esta era una profecía de doble referencia. Primero hablaba de su cuerpo, iba a morir, iba a resucitar al 3er día. Pero también estaba hablando del templo judío que iba a ser derribado. Y dice: no quedará piedra sobre piedra. Para un judío decirle eso era como mentarle la mamá, porque eso era demasiado sagrado. Y un templo tan bien hecho, decir que va a ser destruido. Pues bien, en el año 70 de nuestra era, el general Tito vino, invadió Jerusalén, destruyó todo lo que había, los muros de la ciudad, y acabó con el templo, todo. Y desde entonces no hay templo.
El templo judío fue destruido desde entonces. Pero está diciendo también acá que el tiempo de los gentiles va a durar hasta que Jerusalén sea pisoteada por los judíos. Cuando termine esa etapa, que Jerusalén retorne completamente a Israel, allí se acabó todo para los gentiles. Es un trato de Dios ya específico con Israel. ¿Qué es el tiempo de los gentiles? Es un tiempo en el que Dios está tratando específicamente y especialmente con todas las naciones que no son Israel. A usted que disfruta de nuestra programación, queremos invitarle a que nos visite la Iglesia Aliento de Vida. Si no tiene una congregación donde asistir, la Iglesia Aliento de Vida está ubicada en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, Nueva York. Los domingos tenemos 3 servicios, el primero a las 10 de la mañana, el segundo a la 1:30 y el tercero a las 6 de la tarde. En cualquiera de ellos usted será bienvenido adjunto de toda su familia. Y si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, también estamos ubicados en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, Nueva York, los domingos a la 1:30 de la tarde. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida de Brooklyn o en el 103-12 de Roosevelt Avenue en Corona, Queens, será bienvenido. Si está en el área de Corona y desea visitarnos, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103 y allí verá la Iglesia Aliento de Vida, encima y al lado de la gran farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Usted y yo somos gentiles. Es un tiempo en el que Dios está dando salvación y vida eterna a todo el que no es judío. Y al judío, si se convierte a Cristo, también lo salva en ese tiempo. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Ahora bien, es importante que entendamos. Dice que Jerusalén será hollada, pisoteada, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. ¿Qué es lo que estamos hablando en este momento? Los palestinos están diciendo Jerusalén va a ser nuestra capital, pero Israel dice nuestra capital histórica ha sido Jerusalén. Y ahí hay una batalla por Jerusalén en este momento. Y esa batalla se va a acrecentar, va a ir creciendo. Hemos hablado otras veces de que el malestar que hay en la humanidad a nivel internacional en contra de Israel y a favor de los palestinos, que los ven como víctimas, que los ven como personas muy sufridas y cosas por el estilo. Esta semana yo leía en un diario de una determinada nación, me reservo el lugar, donde alguien escribía atrocidades. Y claro, el que no sabe entender eso piensa que es un reportaje, pero es la opinión de un individuo amargado, probablemente usado por el diablo, hablando de las atrocidades. Pero si usted sigue las noticias correctamente, se va a dar cuenta en estos días cómo volvió enfrentamiento entre israelíes y palestinos. Básicamente los judíos lo que están es defendiéndose, hermano. Imagínese que usted tenga un vecino en el patio de su casa o al lado suyo, y usted está durmiendo en su casa y el tipo no duerme pensando cómo te va a matar, cómo te va a tirar una bomba para que te mueras tú y toda tu familia. Usted va a estar tranquilo, pero usted pasa un tiempo y trata de respetar, de hacer las paces con el vecino, pero el tipo viene, ¡boom!, y le mete una bomba y le mete lo otro. Llega un momento que usted dice, oye, pero yo tengo derecho a defenderme. Eso es parte de lo que está pasando. Entonces, los judíos obviamente cuando se defienden lo hacen con cierta rudeza para sentar un precedente, para decirle, si lo vuelven a hacer le va a ir mucho más mal a ustedes. Pero los otros no cogen, no entienden. Entonces es importante entender, es verdad que los judíos han metido las patas en eso, se le ha ido la mano en crueldad, y creo que tanto palestinos como judíos son criaturas de Dios, a los que Dios ama por igual. Pero hay profecías bíblicas que están allí muy claras. Amén. Entonces tengamos nosotros cuidado, porque a veces hay una opinión internacional que está muy inclinada hacia el otro bando, y a veces hasta hay cristianos que están hablando disparates por no saber. La Biblia dice que el que bendiga a Israel será bendecido por el Señor.
Amén. Entonces nunca levante su mano para señalar. Ore por esta situación. Ore. Hay cosas que no las entendemos, pero proféticamente allí hay un asunto serio. ¿Por qué le ha venido tanta desgracia a Israel? Por algo muy simple. Número uno, cuando iban a crucificar a Jesucristo, aquel hombre que era autoridad del imperio romano le dice a ellos, Pilato: señores, yo no encuentro falta en él. Él es inocente. Él es inocente. No hay razón para crucificarlo. Y ellos dijeron: crucifícalo. Y él le dijo: bueno, mis manos están limpias de sangre, yo lavo mis manos. Y ellos dijeron: su sangre sea sobre nosotros. Y no solamente eso, sino que dijeron: y sobre nuestros hijos. Escúcheme bien. Se estaban echando encima el costo de la sangre del Cordero inocente de Dios. Aquí hay que tener algún cuidado, porque la Iglesia Católica en algún momento manejó esto y lo utilizó para acusar a los judíos y para perseguirlo, diciendo: ustedes mataron al Mesías. Pero nosotros sabemos que estaba profetizado y que era necesario que el Mesías Jesucristo muriera en la cruz para salvación de la humanidad. Amén. Importante, porque si no, lo que tendríamos es una persecución igual que la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica cometió un error flagrante. ¿Ok? Y de ahí vino el asunto también que Hitler aprovechó para agarrar y darle candela también a los judíos. Pero detrás de todo eso estaba, hermano, esa maldición que ellos mismos se autolanzaron. Su sangre, o sea, la consecuencia de nosotros matar a un inocente sin causa, venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, o sea, sobre toda nuestra descendencia. De ahí se desató un asunto tan terrible y tan demoledor, que Israel ha estado dispersa por todas las naciones. La nación de Israel dispersa por todo el mundo. Pero ¿dónde está el milagro y dónde está el prodigio de todo esto? Aquí hay que prestarle mucha atención al asunto. Porque en primer lugar, a pesar de que fueron dispersos o dispersados por todo el mundo, hermano, casi 2000 años estuvieron fuera de su tierra y aún así no perdieron su identidad. Y cuando el hebreo era considerado una lengua muerta que no la hablaba nadie, hoy en día los judíos han vuelto a su tierra. Desde 1948 son reconocidos como una nación, 14 de mayo de 1948. Y no solamente eso, hablan su idioma original. Lo que era considerado una lengua muerta ha sido considerada una lengua viva hoy, tan viva y activa como las demás. Eso es un milagro. Una nación, la única nación del mundo que ha durado casi 2000 años en la diáspora, fuera de su territorio, milagrosamente pudo regresar y hoy estar de pie como una nación. ¿Sabe por qué? Porque el Señor ya lo había profetizado. El Señor había dicho: y los reuniré de todas las naciones y los voy a traer aquí, y los voy a traer y los voy a levantar y los voy a restaurar y voy a hacer algo grande con ustedes. Aleluya. Oh, gloria al nombre de Jesús. Escúcheme, usted puede estar de acuerdo o no con los judíos. Usted puede hasta odiarlos si usted quiere, eso es su problema. Pero lo que usted no puede pasar por alto es que es solo milagroso. No puede verse desde otra óptica, desde otra perspectiva, el hecho de esta gente casi 2000 años volver a levantarse, reestructurarse como nación. Y hoy, aunque ocupan un territorio sumamente pequeño en el mundo, son toda una potencia militar, económica, científica por todas partes del mundo. Alguien glorifica a Dios por esto. Es importante reconocerlo. Y otro detalle: la mayoría de los grandes científicos del mundo, inventores, aunque no le guste a usted, tiene que reconocerlo, son de ellos. La mayoría de los grandes descubrimientos del mundo vienen de ellos. Y la humanidad ha sido favorecida y bendecida a través de ellos. Entonces, el hecho de que se levantaran como nación es un milagro muy grande.
Y es una profecía bíblica. Ezequiel 34 se cumplió cuando dice: predícale y háblale a esos huesos secos. Porque Ezequiel, cuando está profetizando, está en el exilio juntamente con los cautivos judíos en Babilonia. Y era imposible que se levantara la nación de Israel. Y Dios usa al profeta para decirle: háblale a esos huesos secos. Los huesos secos era la nación de Israel, que se veía como algo imposible que volviera a ser nación. Y Dios le dice: háblale. Y dice el profeta que cuando comenzó a hablarle la palabra, comenzaron a levantarse, a reincorporarse y se convirtieron en un ejército. Eso es una profecía de lo que volvería a ser la nación de Israel. Volvería a reincorporarse. Aunque estaba en un estado como de huesos secos, Dios los levantaría y los restauraría. Y lo ha hecho. ¿Lo ha hecho sí o no? Entonces, escúcheme bien, hay muchas teorías por ahí, pero lo que nadie puede negar es que Dios ha cumplido su palabra. En este momento hay una lucha por territorio. Este territorio es mío, este territorio es de aquel. Y hay muchas naciones que están diciendo cosas barbarias. Yo quiero que usted vea que dice la Biblia miles de años atrás de los enemigos, lo que dicen los enemigos de Israel y cuál es el propósito que ellos buscan. Salmo 83, versículos 4 al 12. Salmo 83, versos 4 al 12 dice: han dicho: venid y destruyámoslos, para que no sean nación y no haya más memoria del nombre de Israel. Importante ese verso 4. Vamos a destruirlos, número 1, para que no sean nación y para que ya no haya memoria de ese nombre. ¿Sabe que eso mismo es lo que se ha pasado pregonando el presidente de Irán, Ahmadinejad? Eso es lo que él dice. No, vamos a hacer algo y vamos a echarlos al mar para que desaparezcan como nación. Pero ese espíritu, eso no lo dice él como él, es un espíritu de anticristo, de maldad, que no quiere saber de ese pueblo, que está diseminado en el mundo entero. Pero ya la Biblia miles de años atrás viene diciendo lo que están diciendo esa gente. Pero mire más de lo que dice y cómo identifica a esa gente. Verso 5. A una se confabulan de corazón, contra ti han hecho alianza las tiendas de los edomitas y de los ismaelitas. ¿Quién era Edom o los edomitas? Edom era Esaú, el hermano de Jacob. Jacob y Esaú. ¿De dónde viene Israel? De Jacob. A Jacob Dios le cambia el nombre por Israel, que significa príncipe de Dios. Esaú fue aquel que aborreció las cosas de Dios, fue aquel que rechazó las cosas de Dios. Y aunque naturalmente era el primogénito, él vendió su primogenitura. Y esto tiene un significado sumamente importante en el mundo espiritual, pero también en el orden de nación. Esaú rechazó lo que Dios tenía para él, no lo apreció, pero hubo un Jacob que anheló la bendición de Dios desde un principio y dijo: oh, yo quiero eso, yo quiero lo que Dios dice, yo quiero lo que Dios tiene, lo que yo quiero es lo que Dios tiene para mí, eso es lo que yo quiero. Oh, bendito el nombre de Jesús, aleluya. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.